Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Muy buenas tardes, familia de Radio Caracas Radio. Sean bienvenidos a este programa Contigo. Contigo Juan Miguel Mateus, contigo Primero Justicia. Hoy es lunes 8 de octubre, ya viene la pelota, ya viene el béisbol. Tenemos un programa nutrido como siempre, mucha noticia que comunicar, muchas referencias sobre la situación venezolana, pero antes de todo eso tenemos que dar méritos, reconociendo los créditos, porque méritos tienen, porque hacen posible que este programa llegue a su hogar. En primer lugar, Radio Caracas Radio, ventana de dignidad, ventana de libertad. En la dirección general de la estación, don Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción, la siempre paciente Selene Pérez. En los controles, el maestro César González. En la conducción, su diputado Juan Miguel Mateus. No se pueden comunicar con nosotros, lo más importante para que usted saque eso que tiene entre pecho y espalda, eso que tiene como tarugo, para que no se quede con eso por dentro. Puede escribirnos a la mensajería Dilo al 3456, repito, 3456. Nos pueden llamar desde cualquier parte de Venezuela al 0212-482-9750, repito, 482-9750. Nos pueden ver por Twitter o Periscope, @RCR750, o nos pueden ver en nuestra página web, que es rcr.tv. Hoy tenemos un invitado aquí en estudio, es el diputado Marco Bozo, de Primero Justicia, diputado del Estado Carabobo, compañero del grupo parlamentario, del bloque parlamentario del Estado Carabobo, compañero también de fracción parlamentaria en Primero Justicia, es miembro de la Comisión de Administración y Servicios, y estaremos comentando algunos temas. Antes de entrar en materia, creo importante referir algunas ideas sobre la persecución que se está adelantando desde el seno del régimen de Nicolás Maduro en contra de todo el pueblo de Venezuela, en contra de todos los partidos que luchan por la causa democrática, en contra de la Asamblea Nacional, y de una manera muy amarga, de una manera muy gravosa, Primero Justicia, como partido de oposición que quiere articular más y más unidad, que interpreta los sentires del pueblo de Venezuela, está siendo verdaderamente perseguido. El día viernes fue detenido un concejal de Caracas, el concejal Fernando Albán, secuestrado por el SEBIN en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, llevado a Plaza Venezuela, a la sede del SEBIN de Plaza Venezuela. Está allí, se espera que hoy sea su audiencia de presentación. Se le acusan delitos, se le imputan delitos de traición a la patria, de cualquier tipo de descriterio que no nos quitan el sueño, porque Fernando Albán, al igual que Juan Requesens, al igual que Julio Borges, son inocentes, pero ya estaremos comentando todo esto. Vamos a darle la bienvenida al diputado Marco Bozo, y quisiera, Marco, bienvenido a este programa, Juan, contigo por Radio Caracas Radio, que antes de entrarle a los temas que tenemos previstos, seas tú quien haga como una suerte de editorial o fijes algunas posiciones respecto de lo que tú piensas es el proceso del país. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo está Maduro? ¿Cómo está el pueblo de Venezuela? Bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Gracias, Juan, por esta invitación y esta oportunidad. Y pues, mira, hoy Venezuela ya ha transitado pues uno de los caminos más difíciles que haya podido transcurrir en toda su historia republicana. Como generación, hoy los ciudadanos, todos los que nos ha tocado pues vivir este presente, ha sido uno de los retos de mayor envergadura que haya transcurrido en la historia de Venezuela. Eso nos lleva pues a asumir retos y asumir posiciones en las cuales para muchos en el mundo son posiciones que deben ser innovadoras, porque pues hoy lo que estamos enfrentando es algo
pues que tiene una complejidad nunca antes vista, como para poner ejemplos que hayan ocurrido en el pasado, no hay. Hoy Venezuela transcurre un hecho único, inédito, y eso a veces, pues, en este país tan particular que haya sucedido esta cosa, pues, ha sido meramente, pues, de varios procesos en los cuales hemos incurrido en algunos errores, absolutamente todos. Hoy el llamado, pues, es a la reflexión, y que vamos, si ya bien el presente nos da fuerte, casi que, pues, nos golpea el rostro día a día con tanto sufrimiento, pues eso no debe llevarnos al declive, no debe llevarnos a la frustración, que es difícil esquivarla, sino es llevarnos a la reflexión de por qué llegamos aquí y cómo podemos avanzar. Creo importante, Marco, perdona que nos quedan 4 minutos, Okay. Pero siendo ambos del estado Carabobo, quisiera que hoy tomemos ocasión de grandes problemas que vive el pueblo de Venezuela, pero que encuentran una expresión terrible en el estado Carabobo. Me refiero al hambre y me refiero al colapso de los servicios públicos. Sí. Eso no es casual. Que en Venezuela haya hambre, eso no es un hecho azaroso. No es que ocurre por una mala alineación de los astros. No, es responsabilidad de Nicolás Maduro, que ha implementado un sistema de dominación a partir de lo más básico, el estómago de los ciudadanos. Pero es que además hay un colapso de los servicios públicos en Carabobo, es terrible. El tema del agua, el gas, el transporte, la luz. Hay una gran curana y eso tampoco es azaroso. Nicolás Maduro quiere que vivamos así. A usted, me refiero a usted que nos está escuchando, usted que sufre lo peor del alto costo de la vida, usted, y le hablo a usted que sufre el colapso de los servicios públicos, usted que sabe que esto no es azaroso, pues va a escuchar a Marco Bozo, quien a propósito de la situación en Carabobo, de hambre y colapso de los servicios públicos, refiere también una realidad nacional que él viene siguiendo de cerca en la Comisión de Administración y Servicios. Diputado Marco Bozo. Bueno, Juan, el tema, hoy, mira, yo creo que hay un momento en el cual hay que empezar a hablar de manera muy pragmática sobre la situación que hoy vive Venezuela. Mira, hemos transcurrido muchos años el país en el cual, pues, realmente no, el precio de las cosas, el costo de las cosas es una ilusión. Aquí los servicios públicos no tienen el precio que corresponde. Aquí las políticas del gobierno, populistas, para, pues, de una manera u otra, intentar maquillar precios, intentar maquillar el costo de lo que valen las cosas realmente, lo que han hecho es que realmente termine el colapso. Y quiero decir esto porque al final, ese maquillaje, esa ilusión que ha creado el gobierno, pues, con respecto, por ejemplo, el costo de la electricidad, que, ojo, además que es un costo que no tiene, no está adecuado a la realidad, es también una debacle burocrática que hay en las instituciones responsables de los servicios públicos, que ha llevado que incluso hoy Corpoelec no sabe ni quién debe ni quién paga la electricidad. Por poner un ejemplo pragmático. Entonces, hoy quiero decirles que claro que es responsabilidad de Nicolás Maduro en sus políticas populistas, en la pretensión de quedarse eternizado en el poder, pero que hoy el país, Venezuela, debe avanzar en la reflexión sobre lo que esto significa. Y vamos a hablar, por ejemplo, en el caso del agua, que Carabobo ha sido duramente golpeado, pero ha sido tanto la debacle burocrática en los organismos que deben de asumir su responsabilidad con los servicios públicos, que ha llegado a Caracas, que Caracas, pues, es la cuna que cuida al gobierno, porque sabe que si Caracas se mueve, bueno, aquí todo el mundo sabe que el país tiembla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este instante? Que esa debacle burocrática del servicio del agua, que estoy poniendo un ejemplo entre cientos que hay del sufrimiento que hoy estamos viviendo, ha llegado a Caracas con racionamiento, y no solamente con el racionamiento del servicio en el suministro del agua, sino también en la calidad del agua, Juan. La calidad del agua, nosotros desde el año 2009 en Carabobo venimos denunciando
la aberración ambiental que ha incurrido Hidrocentro en el caso de Carabobo, pero que hoy Hidrocapital, en su incapacidad, en su irresponsabilidad, en tener una visión de quienes hoy están encargados, solamente su visión es enriquecer sus bolsillos y no servir al pueblo, no asumir la responsabilidad de nada más y nada menos del suministro del vital líquido, como se le conoce. Escúcheme, vital líquido, ni más ni menos que el agua. Pues quienes hoy asumen esta responsabilidad de que los ciudadanos puedan acceder al agua potable, sencillamente lo tratan de la manera más improvisada, de la manera más egoísta, irresponsable. No hay una visión, Juan, de lo que significa la ciudad. No hay una visión de la responsabilidad que se asume cuando se decide hacer política. Quienes hoy manejan los recursos de la nación, simplemente la visión que han tenido es una visión de satisfacer su ego, de enriquecer sus bolsillos y pues pretender de que la justicia y el cambio nunca va a llegar a Venezuela. Señoras y señores, hoy les digo que esto va a cambiar, que la justicia va a llegar porque estamos empeñados en ello, porque la constancia es solamente el camino que nos dará la victoria. Y esto es un lema de nuestro libertador Simón Bolívar, en el cual estamos aferrados para lograr el cambio en Venezuela, y que esta tragedia, no solamente de los servicios públicos, sino del hambre, la dura situación económica que estamos viviendo cada uno de nosotros, es tarea para todos, no para apaciguarse, no para bajar la cabeza, sino todo lo contrario, soñar lo que podemos ser, soñar que Venezuela puede salir adelante, que esto no lo podemos dejar así y entregar esta tierra prometida, pues simplemente que quede pues en las ruinas como han pretendido. No, es un reto de envergadura y lo hemos asumido. Vaya reto, pues, que nosotros cuando ya tengamos unos años, Juan, que tengamos ya cercano a los 70, 75 años, si Dios nos da la oportunidad de vivir todo eso. Amén. Sepamos que dimos todo por el todo, y que en ese momento nos veamos riéndonos y acordándonos de todo el sufrimiento y todo el empeño y todo lo que tuvimos que pasar, pero que haya valido la pena, y que esas risas en ese momento, en ese futuro, sean de satisfacción, de victoria y de que supimos hacerlo bien cuando nos tocó. Bueno, nada menos y nada más que las palabras del diputado Marco Bozo. Tenemos que ir a un corte en su programa Contigo Juan Miguel Mateus. En este programa usted es el protagonista. Queremos que sea usted la protagonista, que usted sea quien diga pues por dónde tienen que ir los derroteros de lo opinado aquí. Ya vamos a regresar, y vamos a regresar con un tema muy importante, Marco, que es el de la persecución política. Nunca es fácil hacer política, pero en Venezuela, con una dictadura, mucho menos fácil hacer política. Vamos al corte, ya regresamos en breves minutos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Aldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en este su programa Contigo, con tu Juan Miguel Mateus, Contigo Primero Justicia. Y ya vamos a abrir los micrófonos para que usted sea el protagonista, para que usted sea la protagonista. Pero dijimos que íbamos a hablar de la persecución política.
Y creo que eso supone alguna consideración sobre las cargas que trae el oficio de hacer política siempre. En todo país, estamos acompañados con el diputado Marco Bozo, del Estado Carabobo y de Primero Justicia, pero decíamos, en todo país, en todos los tiempos, hacer política es una tarea muy dura, que puede traer consigo algunas cargas muy gravosas, incluso sufrimientos. Y no me refiero solo a persecución, exilio, riesgos personales en tiempos de dictaduras, de autocracias, como ocurre en Venezuela, sino en general, en el ámbito público, pues siempre existe la posibilidad de llevarse algunos golpetones. Pero en el caso venezolano, viviendo una dictadura férrea que pretende aniquilar a toda la disidencia política, hacer política es algo muy duro. Y quiero encuadrar el tema de lo que significa hacer política en este país por la persecución a la cual estamos sometidos todos los que pensamos distintos. Cuando fue detenido el diputado Requesens, una de las cosas que el diputado Requesens señalaba precisamente en su discurso ese mismo día era que, dicho palabras más, palabras menos, hacer política en estos momentos para tratar de derrotar a Nicolás Maduro era estar con el pecho abierto, con el pecho descubierto ante todo riesgo y ante toda acechanza. Luego de eso vimos pues a todos los tratos crueles a los cuales ha sido sometido el diputado Requesens, las difamaciones contra el diputado Borges, y veíamos el sábado como el viernes, perdón, se llevaban detenido al concejal de Caracas y de Primero Justicia, Fernando Albán, que es un hombre de fe, que es un hombre religioso, es un hombre de familia, es un hombre absolutamente pacífico, es un hombre absolutamente leal a sus convicciones constitucionales, y sencillamente por golpear la moral de Primero Justicia, por pretender impactar en la moral de Primero Justicia, se lo llevan detenido, es muy querido por toda la militancia, y el día de ayer en los tribunales no le presentó, pero se acumularon los expedientes, se le pretende implicar al concejal Fernando Albán en los supuestos hechos de traición a la patria, de magnicidio frustrado, etcétera. A propósito de lo de Fernando Albán, a propósito de lo de Juan Requesens, de quien eres muy amigo, además, ¿cómo se valora, cómo se pondera esta arremetida de persecución del gobierno en contra de Primero Justicia y los partidos democráticos y en contra del pueblo de Venezuela en esta circunstancia? Juan, esto, ¿qué ha significado la política de quien se opone al gobierno? ¿Qué lo motiva? Es encontrar una calidad de vida digna, encontrar de que nosotros podamos el tiempo que nos dé Dios en esta tierra, pues vivirla de la mejor manera, no con este sufrimiento, no con esta dura realidad. No solamente Juan, indudablemente, Albán, pero todos los que han sido detenidos de manera injusta, arbitraria, sin ni siquiera respetar sus derechos fundamentales, derechos básicos, atropellando, pues lo que significa es quienes piensan distinto y quienes su discurso es distinto al del gobierno, su discurso, sus acciones, con alta moral democrática, con alta convicción democrática, enfrentando a un gobierno que no lo es. Entonces, ¿cómo estas personas que simplemente representan una idea, que lo que han hecho es expresar una idea de cambio, de vivir mejor, el gobierno sencillamente lo único que le ha quedado pues es hacer y tomar de estas acciones el terror, querer sembrar terror en quien piensa distinto, porque sencillamente ha huido del debate, ha huido de debatir frente a frente en un escenario que está hecho para ello, como lo es la Asamblea Nacional. Y ha huido porque ha perdido la razón. Ha huido porque no tiene cómo defender una realidad que es responsabilidad de ellos. Ha huido porque no tiene
ningún tipo de alegato para poder ellos razonar las circunstancias que vive el país, que es responsabilidad de ellos. Lo que quiero decir es lo siguiente. El gobierno, pues, sencillamente no tiene otra opción. No tiene otra opción, sino solamente es la fuerza, la violencia, el salvajismo, el miedo, la mandonería. Exactamente. Entonces, hoy ya cuando estamos en pleno siglo XXI, hay un gobierno que actúa de la manera más salvaje al estilo siglo III, II, por allá. Siglo XXI, cuando ya el hombre puede entenderse, cuando el hombre puede ser más racional. Puede ser mucho más racional. Cuando pensábamos que la tortura era una expresión barbárica de dictaduras anacrónicas, cuando pensábamos que el exilio no ocurriría más entre los venezolanos. Así es. Cuando un pueblo tiene que marchar en paz hacia el progreso, 21 años, 20 años después, o casi, vamos a ver, estamos en el 18, casi 30 años después de la caída del muro de Berlín, estamos en esto en Venezuela. El pensamiento más retrógrado, quienes hoy están en el gobierno, y hoy, por eso, tenemos que avanzar e insisto, Juan, en no dejar de soñar esa Venezuela de avance, de progreso, que la gente sepa que sí podemos, que la gente sepa y que se llene desde adentro del corazón que unidos podemos vencer. No solamente la unidad está en lo que siempre se dice, sí, la unidad es importante entre los partidos políticos, pero no solamente esa unidad es necesaria y esencial para avanzar, es la unidad entre todos. La unidad es vital. Mira, Juan, todos vimos recién anunciada, te están diciendo ahí, el equipo técnico. Hay un aviso de que tenemos que ir al corte. Ok. ¿Debemos ir al corte? Bueno, aquí cumplimos la regla. Ok, así aquí no somos como Nicolás Maduro. Entonces, esto está sabroso, la conversa, esto está sabroso, pero tenemos que meternos en cintura. Porque un político que haga su voluntad y no cumpla la ley es un tirano. Y nosotros queremos ser demócratas. Vamos al corte. Esto es Contigo, Juan Miguel Mato en Radio Caracas Radio. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Nueva York, Margarita. En Tripling con doble P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estamos de vuelta en este su programa Contigo Juan Miguel Mateus, recordando que el protagonista es usted. La protagonista es usted y por eso vamos a abrir los micrófonos para que usted pueda llamar y para que pueda sacar eso que tiene entre pecho y espalda. Tuvimos que cortar por cumplir la ley, diputado Marco Bozo, pero estábamos conversando de lo que significa el desgobierno de la fuerza. Juan Germán Rocio decía que la mayor muestra de debilidad de un gobierno es cuando implementa la soberanía de la pólvora. Y refería algunas ideas
al respecto. Decía, el sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es gobierno. Esto es un sistema de fuerza que pretende anclarse en lo militar, pero que se ha consustanciado con el extremismo marxista, se ha dejado penetrar por las peores redes de corrupción, y todo eso pretende apresar al pueblo de Venezuela. De una manera sintética se podría decir, Nicolás Maduro es violencia sobre Venezuela, una violencia que lacera. Basta pensar, por ejemplo, en el lenguaje del odio, eso es violencia. Basta pensar, por ejemplo, en el asedio a la Asamblea Nacional, eso es violencia y en el fondo es odio al pueblo. Eso que Cicerón decía que caracterizaba a los enemigos de la República, que odiaban la ley, que es odio al pueblo. Aunque diga que es presidente obrero o lo que sea, es odio al pueblo. Pero también hay violencia por la incertidumbre que reposa sobre la psicología de los venezolanos. Violencia que lleva a que hoy muchos tengan que irse. Casi 3 millones han tenido que salir. Es violencia. Es una estructura de mal y es violencia. Decía Juan Pablo II que el mal se ahoga en bien y la violencia debe ser ahogada en justicia. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo lo ves, diputado Marco Bozo? Martin Luther King decía, el odio no puede vencer al odio. Solo el amor podrá vencer al odio. Hoy yo creo que te decía de lo importante, antes de irnos al corte, de lo importante de estar unidos ante esta adversidad. Quiero dar 2 ejemplos. Cuando recién anunciadas las medidas, o como quieran llamarse, políticas o económicas de Nicolás Maduro, que anunció el país, luego vimos unas detenciones a unos gerentes de unos supermercados. Indudablemente el miedo nos golpea a todos, pero parte del reto es poder doblegar ese miedo. Importante fue, cierto, difundir y grabar ese momento, pero si en vez de grabar hubiésemos todos, demás empleados, consumidores, la gente que estaba comprando, todos, viendo y presenciando ese acto de injusticia, porque todos sabemos que era un acto de injusticia. Si todos hubiésemos reaccionado, los que estaban allí, los que no, todos, en defender a ese trabajador, a ese gerente de un automercado que todos sabemos que no es el responsable de poner los precios en una gran cadena, y además, incluso, ni siquiera el responsable de poner los precios, porque no hay, no debe buscarse, no es la forma de poder resolver el problema. Pero además, con un paréntesis, diputado Marco Bozo, que es una muestra de la expresión totalitaria del régimen. Claro, por en favor. Una dictadura tradicional se persigue al político. Así es. El que se mete en política le dan un cogotazo y se lo llevan preso, va para el exilio. Pero el resto de la población que no entra en política, en la lucha política, vive con cierta tranquilidad. Oprimida en un régimen dictatorial, pero con cierta tranquilidad. Pero un régimen totalitario arremete contra toda la sociedad, contra todo individuo, incluso quiere cooptar la conciencia, penetrar la conciencia. Y ese gerente, que es un padre de familia, que es gerente de un supermercado, él no hace política partidista, él no está involucrado en la vida pública y sin embargo es mordido por el aparato de represión de un régimen totalitario. Cierro paréntesis. Pero si todos los que estaban allí presentes, trabajadores más locales, comerciales, todos hubiesen actuado de manera cohesionada, yo estoy seguro que en el fondo de la conciencia de todos les dictaba eso, pero el miedo avanzaba en cada corazón, estoy seguro de eso. Pero si se hubiese vencido el miedo allí y todos hubiesen actuado en defender a ese trabajador, la historia hubiese sido distinta. Y así pasa con el país. Y así pasa en lo macro. Eso que tú estás refiriendo, Marco, es lo que Locke llamaba consentimiento. Locke decía, todo gobierno, justo o injusto, se sostiene por el consentimiento de los gobernados. En ese sentido, en ese momento, cuando se llevaron a ese trabajador preso, se consintió una injusticia. Así es. Y quienes estudian las transiciones poscomunistas refieren
en vinculación con el principio del gobierno por consentimiento de Locke, que he dicho, que esos regímenes se acaban cuando se quiebra el consentimiento. Es decir, cuando digo, soy un ser humano y no voy a consentir vivir como una cucaracha. Y en ese momento se rompe la obediencia y entonces sencillamente adviene la libertad. El ejemplo es lo que ocurrió con Ceausescu, el llamado rey del comunismo. Ceausescu daba una suerte de cadenas de radio y de televisión. Y un día, desde su palacio, estaba dando una cadena, una locución, había gente frente al palacio, como en el balcón del pueblo, digamos, aquí, y Ceausescu comenzó a hablar de las bondades de la economía socialista, y de cómo había abundancia, y había hambre, cómo había progreso, y todo era una calamidad. Y el consentimiento comenzó a quebrarse con un abucheo. Una persona dijo aisladamente, "bú", y después se fue haciendo coro, "bú, bú, bú". Se rompió el consentimiento y cayó Ceausescu. ¿Cómo lo ves? Así es. Bueno, mira, es tan importante la unidad de todos, y repito, la unidad entre los vecinos, entre nosotros los venezolanos, la fraternidad, incluso llevarnos otra vez a la cordialidad, porque la realidad golpea, y golpea de tal modo que nos estresamos, y ese estrés nos lleva al mal humor, y pues terminamos hablándonos de una manera incluso agresiva entre nosotros. Difícil tarea es, pero hay que hacerla, hay que superarla, nuestra conciencia debe ser superior a ello. Y hay un ejemplo de la naturaleza, Juan, que hay un avispón en Asia inmenso que les entra en las colmenas de las abejas para robar el néctar que ellas habrían recogido durante tiempo y con esfuerzo y trabajo de todas. Si la batalla se pone el avispón 1-5, gana el avispón. El avispón puede vencer fácilmente a 5 abejas. Pero cuando este avispón entra al panal y solamente las abejas, sabiendo que no pueden enfrentarlo cuerpo a cuerpo, pues ellas, todas las de la colmena, empiezan a moverse. Y a moverse a tal magnitud que generan alta temperatura dentro de la colmena. Y es una temperatura que incluso puede hacer sacrificio a algunas abejas. Pero el avispón no se termina robando el néctar de todas las abejas. Y es la acción coordinada, la acción unitaria, la acción en pleno de todas en el panal para poder vencer al intruso, para poder vencer a aquel que pues quería robar el fruto de un trabajo al organizado. Usurpador. Así es. Mutatis mutandi en este caso es el tirano que quiere usurpar la libertad y la soberanía de un pueblo. Así que, pues, para poder salir adelante lo que nos queda es reorganizarnos, reunificarnos y reactivarnos para poder avanzar de manera protagónica. Todos los venezolanos, todos los que nos decidimos quedar, pues, hacer lo mejor posible para que eso suceda. Creo que refieres, Marco, ese ejemplo de los directivos, los gerentes de los supermercados detenidos y cómo hubo silencio. Eso nos lleva a una gran realidad. Es lo que Hayek llamaba la corresponsabilidad. Hay una suerte de corresponsabilidad social ante la tiranía. Y Václav Havel, en la era democrática, caído el muro de Berlín, precisamente Václav Havel señalaba que era un error, hablaba del comunismo como un pariente muy lejano, porque todos éramos responsables, él decía para sí, ¿no? Decía, todos somos responsables en alguna medida. Y esto lo dio en un discurso en su toma de posesión. Václav Havel decía que toda la sociedad checa fue corresponsable del comunismo, en mayor o menor medida, y que eso era importante para saber que el comunismo nidó en su esencia de pueblo de la República de Checoslovaquia, y sobre todo para poder avanzar hacia el perdón, hacia la reconciliación y a saber que todos estuvimos en la barbarie.
Hace poco, nos quedan 6 minutos, pero hace poco, creo que esto es importante, tú y yo sufrimos tanto como dirigentes políticos del Estado Carabobo la persecución en los tribunales militares y la implementación del Plan Zamora. Veíamos cómo la juez militar que llevó adelante todos los casos, Luz Santa Fe, desertó de la revolución y se fue a Colombia. Y nos escribimos, cada uno conmovido por su lado, diciendo que nos daba por una parte, nos daba una suerte de con misericordia humana con esa señora, porque ella era una víctima, y por otro lado teníamos que hacer un esfuerzo para saber perdonar y llevar a otros a ver la necesidad del perdón. Así es. Para no cargar con esa cruz del resentimiento, de la rabia. Y es algo en la dirigencia política y en todo el pueblo de Venezuela. ¿Cómo lo ves? Juan, mira, yo creo que primero Venezuela necesita no solamente la unificación, pero yo hablo de la unificación absoluta. Entendernos, vernos la cara, hablar. Y esto lleva a que, mira, cuando esta señora Luz Santa Fe sembró el terror en Carabobo, ese nombre, cuando ella estaba haciendo todo lo que hizo, que fue una corte marcial. Amigos nuestros siendo sentenciados por ella, pues en una absoluta injusticia, en una aberración jurídica, civiles, siendo juzgados en jurisdicciones militares, pues atropellando los derechos de todos, sembró terror. Juan, y tuve, pues la debilidad humana puede ser de sentir una molestia que me llevó a nunca, jamás olvidar el nombre de Luz Santa Fe. Por el anhelo de justicia, en algún momento, ese nombre estaría clavado allí, ¿no? Incluso admito que no sé si podría haber caído en el anhelo de venganza. No sé. Pero cuando la vi que desertaba y pedía asilo. Que Gilbert Caro, que fue juzgado por ella, la perdonaba públicamente. A eso voy. Y Gilbert Caro, que había sido sentenciado por ella, que lo habría puesto otra en prisión, que incluso las fotos que veíamos eran fotos muy fuertes de Gilbert, que el gobierno saca con toda la intención para sembrar terror. Claro. Pero yo decía, la grandeza de Gilbert es lo que me hizo reflexionar de manera severa la necesidad del perdón y el reencuentro. Y así sucedió luego de la caída del muro de Berlín, en Alemania. Cuando se acaba el comunismo en Alemania, cuando cae la Unión Soviética, los alemanes se reencuentran. Los ciudadanos se reencuentran a pesar de tanto sufrimiento, diferencias, de divisiones, porque es el momento de, a través del perdón, a través del encuentro, es de pasar la página y que los ciudadanos, el pueblo, el país entero pueda avanzar y vivir. El tiempo pasa rápido, Juan. Nuestra vida es corta. Pues debemos aprovecharla en vivir y convivir entre nosotros de manera plena, y eso será y es, aunque suene hippie o aunque suene de una u otra manera, es basado en el amor, Juan. Es basado en el reencuentro, en el sentimiento más noble que tenemos como seres humanos. No es el odio, no es esto que quiere vendernos Maduro, que pretende sembrarnos el terror, la desidia, la oscuridad. No, eso no es, nadie quiere vivir con eso. Entonces no podemos derrotar esa oscuridad con más oscuridad. La manera de derrotar esta tragedia que estamos viviendo es con luz, con banderas de reencuentro, de perdón. Con humanidad. Con Con venezolaneidad, porque los venezolanos no somos como Maduro pretende que actuemos. Y aquellos que hoy, por miedo, por chantaje, por cualquier otra razón, están allí sometidos cumpliendo órdenes de Maduro, nosotros tendremos que tener la grandeza de abrir las puertas, perdonarlos, reencontrarnos, hablar con ellos y pasar la página
y construir un país donde podamos convivir en paz, con diferencias, claro, sí, por supuesto, pero que esas diferencias sean discutidas, sean llevadas de manera cívica, de manera civil, de manera pacífica, entendiéndose, y que la gente en su tiempo pueda vivir en paz, que la gente pueda disfrutar su vida, que la gente pueda disfrutar este momento que tenemos en esta tierra prometida llamada Venezuela. Eso tiene que ver, Marco. Nos dicen que tenemos que ir al corte. Pues esto es contigo Juan Miguel Mateos. Hoy nos acompaña el diputado el diputado Marco Bozo. Vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi, abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos de regreso en su programa Contigo Juan Miguel Mateus. Estamos discutiendo algunas ideas de cultura política, de antropología filosófica que tienen que ver con el proceso de perdón y reconciliación en Venezuela. Los venezolanos somos profundamente humanos, pero hemos sido capaces de ver en nuestros modos la instauración de una estructura de mal que se llama Revolución Bolivariana, que ha traído consigo los peores males espirituales y materiales. Cuando uno estudia estos fenómenos en otras latitudes, en la Europa del Este, Cuba, que aún no se ha liberado, ahí se nota una huella profunda como indeleble en las culturas de los pueblos. Uno ve a los alemanes como con un peso encima, a los países de la Europa del Este con un peso encima. Yo no he ido a Checoslovaquia, a República Checa, por ejemplo, o a Eslovaquia, o a Estonia, incluso Ucrania, pero son países en los cuales la gente es desconfiada, me dicen, en los cuales la gente se ensimisma, se reserva. Mi pregunta es, Marco, yo no tengo duda que va a triunfar el bien en Venezuela, de que va a volver a brillar la humanidad y que tendremos que aprender de eso. Pero Venezuela volverá a ser la misma. El pueblo de Venezuela volverá a ser el mismo, sí o no. Y si es no, ¿cómo eso es bueno? Es decir, ¿cómo no volver a ser los mismos sigue siendo algo bueno? ¿Cómo sigue representando una oportunidad para nuestros modos cívicos y constitucionales en Venezuela? Yo creo que no podemos ser los mismos, porque si volvemos a ser los mismos, volverá a pasar esto. Entonces, habrá que, indudablemente, es una lección muy dura que nos ha tocado. Como es la vieja escuela, como decían que en las escuelas antes llegaba la maestra y pegaba con una regla en el brazo. Sí, en los nudillos. ¿A ti no te dieron un tate quieto? No, bueno, en la casa, pero en el colegio no, pero antes en el colegio sí se daba así. Entonces nosotros estamos aprendiendo al estilo de la vieja escuela, de la manera más dura, de la manera... Y no porque haya... No sé, no, o sea, no ha sido porque nosotros... No sé si lo quisimos así o no.
No sé si... No se dio. Se dio, por eso. Ocurrió, no. Nos descuidamos, bajamos las defensas. Por distintas acciones u omisiones. Pero ocurrió. Entonces, pues, nuestra labor es, una vez que hayamos aprendido, una vez que hayamos superado este episodio y aprendido la lección, pues que sea tenemos que construir una escala de valores reforzada. Tenemos que reforzar la conciencia de la gente. Tenemos que reforzar el ímpetu de la gente en hacer las cosas bien. En que la ley existe para que haya una convivencia sana entre nosotros. No que es letra allí muerta, que dice algo y no lo hacemos. Que las cosas tienen un procedimiento. Que esta cosa que han llamado durante mucho tiempo la viveza criolla no es buena, no ayuda en nada. Que los caminos son largos, que querer cortar el camino o irse por caminos verdes no construye el país que anhelamos. Que el querer tropicalizar o el querer, pues, decir que el ejemplo de querer, pues, darla más vivo, no. Tiene patas cortas. Así no funciona. Así no funciona. Y el resultado de eso es esto que estamos viviendo. La viveza criolla. Hoy lo estamos viendo. Duélale a quien le duela. Una anécdota. Yo una vez estaba en un viaje a Alemania, en una cola en un supermercado, le dije a un alemán, le dije, mira, en mi país se pudiese colear a alguien aquí, ¿no te vas a colear? Y me respondió, me dijo, nosotros decidimos, los alemanes, decidimos hace muchos años que no coleándonos llegábamos más lejos juntos como nación. Así es. Y es la verdad. Totalmente. ¿Qué es lo que quería referir? Que la justicia, que el darle a cada uno lo suyo y que el cumplimiento de los deberes es lo que hace grandes a las naciones y los lleva hacia adelante. Tenemos que terminar. Pero cuando uno está en esos países de la Europa del Este, en Alemania, hay como una suerte de memoria histórica, administración de la memoria histórica, museos, calles, memoriales que reflejan episodios dolorosos que puede resultar odioso. Uno se pregunta, ¿por qué está esto aquí? Y resulta que están como unos recordatorios para saber que somos capaces de todos los horrores y para administrar nuestra memoria histórica, para saber que si bajamos las defensas morales, nos entrematamos los unos a los otros, vuelve a salir lo peor de nosotros y viene la barbarie y el mal. ¿Cómo crees que hay que administrar la memoria histórica en el porvenir, en esta Venezuela herida por el marxismo? Pues de inicio hablando de la manera más cruda, porque recuerda que luego de pasado este episodio saldrán muchas verdades que están ocultas en este momento, muchas cosas que no sabemos que están sucediendo, barbaries, aberraciones, cosas que hoy desconocemos. Fíjate algo, en plena Segunda Guerra Mundial se desconocía la existencia de Auschwitz. Exactamente. Fue luego que termina la guerra que se descubre y era una cosa casi que increíble. Bueno, el general Patton ordenó que todo soldado, el general Eisenhower, perdón, que todo soldado aliado pasara por algún campo de concentración para que no se dijera que aquello fue un mito y para que entendieran por qué luchaban. Claro, así es. Entonces, tales aberraciones, bueno, no creo que, ojalá que no sea el caso de un caso tan duro como para la historia de la humanidad, pero luego de este episodio saldrán muchas verdades dolorosas, saldrán verdades que serán totalmente increíbles de inicio. Y en todo, cuando se termine de escribir el episodio, finalizando, pues cada cosa que se irá descubriendo y el reencuentro y toda la evolución del país, pues tendremos que reforzar toda esta historia. Pues habrán símbolos en las ciudades, habrán símbolos en cada esquina, en cada rincón para hacer recordar este episodio para nunca jamás volverlo a repetir en el país. Tenemos que repetir este round de cultura política para el perdón y para la reconciliación. Quedan muchas cosas abiertas,
para los venezolanos. Estuvimos con el diputado Marco Bozo, compañero carabobeño, compañero de Primero Justicia. Estamos a la espera de la audiencia de presentación injusta del concejal Fernando Albán. Todavía no se ha dicho nada de esa audiencia, pero estamos atentos. Esto fue contigo Juan Miguel Mateos. Nos encontramos la semana que viene aquí en Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.